Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa de El Estudio de la Lección de la Escuela Sabática en este día miércoles 8 de abril, deseando que la bendición de Dios les acompañe, rogando mis hermanos que el Señor les dé su protección de toda esta pandemia que anda por el mundo y que pues todos en alguna manera somos vulnerables, pero tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos la presencia del Señor que nos acompaña y nosotros también acompañémoslo a Él. Y así Dios va a cumplir su promesa. Ahora quisiera invitarles para que no se pierdan durante todo este momento lo que Dios va a enseñarnos en este estudio. Tengo aquí conmigo a mi hermano José Flores nuevamente, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, pastor. Otra vez mucho gusto de estar aquí con la audiencia en espíritu y en verdad. Amén. A través de la distancia. Amén. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios, así que le voy a pedir que haga la oración. Claro que sí, pastor. Oh Padre eterno, amén. Nuestro Padre, como nos has dado el privilegio de llamarte Padre. Con cuánto regocijo, Señor, podemos expresar nuestros sentimientos ante tu presencia. Porque sabemos que nos amas, pues lo más grande que tenía el cielo, lo entregaste por nosotros. Padre, en este amor tan inmensurable, que ni aún los ángeles lo pueden entender, queremos, Padre, que también nos des tu Espíritu Santo en este día. Así es. Para entender tu palabra, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea dirigida por tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, que los corazones, las mentes, en toda la ancha faz de la tierra que nos escuchen, pueden estar dirigidas por tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. El título de la lección de toda la semana es El Pacto Quebrantado. Y hoy vamos ya a entrar a ver en qué consistió el quebrantamiento de ese pacto que de una manera gloriosa, imponente, se estableció allí en el monte Sinaí con el pueblo de Israel a través de aquel siervo como lo fue Moisés, que fue el instrumento para que el pueblo conociera dicho pacto. Resulta de que un día, después de aquella ocasión, cuando Moisés fue llamado al monte, y que lo acompañaron Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos, que fueron testigos de aquella gloria y también de aquel pacto que se le dio a Moisés. Un día Moisés volvió a subir a ese monte, solo que en esta ocasión no lo acompañó Aarón. En esta ocasión pues él estuvo solo allá. Y mientras tanto el pueblo allá abajo comenzó a mirar de que Moisés ya nunca bajaba, que ya se había tardado mucho. Y se les vino una idea satánica. ¿Qué dijeron ellos, hermano Flores? ¿Qué vinieron a decirle a Aarón cuando Moisés se había tardado ya bastante y no bajaba del monte? ¿Qué vinieron a decirle? Mire, pastor, dicen que el que espera, desespera. Y no somos como el mundo, por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta como viendo al invisible. Ellos estaban impuestos a mirar a Moisés, que los guiaba y les daba órdenes, les decía vamos por acá, vamos a tomar agua aquí, van a levantar el maná, van a hacer esto. Y ahora Moisés había estado ausente casi por 40 días. El versículo 1 de Éxodo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Imagínese usted,
¿Qué no habían visto que había subido, que había entrado en la nube, que Dios había estado con él y que ahí estaba? El espíritu de profecía, hermanos, nos dice que de en cuando la nube, aunque era oscura, brillaba como fuegos artificiales por dentro, símbolo de la presencia que Dios estaba hablando ahí todavía con Moisés. Pero esta gente que había visto todo, hermanos, rápido se les olvidó y dice, no sabemos qué le ha acontecido. Tristemente, a esta gente le faltaba la fe que tenía Moisés o sus padres. ¿Se acuerda cuando en Egipto dice que se sostuvieron ante la prueba cuando Faraón pidió que mataran a todos los niños? Dice que se sostuvieron como viendo al invisible. Y tristemente, pastor, sin salirme del tema, ahora que muchas de nuestras iglesias están cerradas, la mayoría en Estados Unidos están deseosos. Pero, hermano, tienes que mirar como viendo al invisible. Tu fe no puede estar puesta en un dirigente, en un pastor, porque como vamos a ver, en el caso de Aarón, no les fue muy bien. Así es que ellos estaban desesperados. Dice aquí una nota. Moisés ya había estado varias semanas en el monte, cuando el pueblo le exigió a Aarón que le hiciera dioses. La larga ausencia de Moisés los había dejado inquietos e impacientes. Les faltaba la fe de Moisés y de sus padres, quienes se sostuvieron como viendo al invisible. Aquí nosotros miramos cómo la influencia politeísta que habían recibido en Egipto, pues todavía estaba arraigada en ellos. Pues dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos querían continuar el viaje, pero haciéndolo de una forma pagana. Pues los paganos son los que tienen muchos dioses. Y cómo se ve que la idolatría la tenían tan arraigada que en esta ocasión exigen que se les hagan dioses que vayan delante de ellos. La forma pagana de ver las cosas es la que ellos están haciendo que predomine en esta ocasión. Dioses que vayan delante de nosotros. Mis hermanos, todo porque ya el siervo de Dios, según ellos, algo le ha de haber pasado y nosotros queremos de todas maneras ser guiados por dioses. Así que haznos dioses, Aarón. Ah, qué lamentable cómo el pueblo se ha olvidado ya de lo que dijo un día. Todo lo que Jehová ha dicho, lo vamos a hacer. Todo ese pacto que se ha mencionado, lo vamos a obedecer. Miren, ya se les olvidó. Y están aquí dispuestos a quebrantar el pacto en sus corazones. Ya ha brotado, ya otra vez la idolatría. Como dije, el politeísmo con el cual ellos se habían manejado en Egipto, ya están dispuestos a romper el pacto. El Espíritu de Profecía, para entrar ya más, como dicen, en comentarios divinamente inspirados, ¿qué nos dice, hermano José Flores, en Patriarcas y Profetas, página 325? Dice, durante este tiempo de espera, fueron 40 días, pastor, no fueron poquitos. Sí. Tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y si hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Pastor, esto me recuerda que del mismo modo, en el tiempo que estamos viviendo, dice que muchos dirán, no estamos listos para recibir al Señor cuando venga la segunda vez. Dice, mi Señor se tarda en venir y se entregarán a la maldad. Hermano, necesitamos
No ser guiados solamente por un personaje, pero tenemos que ser guiados por un escrito está. Y esto le estaba pasando al pueblo ahora. Dice, pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Pastor, ¿quién era esta multitud mixta? Dice la pluma inspirada que eran aquellos personajes egipcios que por no ser parte de las calamidades que le estaban, o de las plagas que estaban cayendo en Egipto, desearon y salieron con ellos. Esa gente mixta que se había juntado con ellos, cuánto mal le hizo al pueblo. Y así hoy mismo, mis hermanos, si decimos estar separados del mundo, como el Señor quiere que nosotros lo seamos, si nosotros seguimos con esta clase de relaciones, en algún momento dado, llegaremos a caer como cayó el pueblo. Interesante. Pero noten, hermanos televidentes y radio oyentes, ¿por qué dice aquí la sierva del Señor Elena White que le dio a ellos de querer romper el pacto, de violar el pacto? ¿Por qué? Porque ellos no, dice, aprovecharon el tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Ellos no dedicaron tiempo a esta obra. Hermanos, ya ellos tenían el pacto con ellos. Tenían claramente el conocimiento de la santa ley de Dios. Dice que si hubieran dedicado tiempo a meditar acerca de todos los requerimientos de la ley divina, si hubieran dedicado tiempo a meditar, por ejemplo, en el mandamiento que Dios les había dado, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en el mandamiento que Dios les había dado, que no te harás imágenes. Si ellos hubieran dedicado tiempo a meditar en esos mandamientos, no hubieran venido a decirle a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces, el grave error fue no haber dedicado tiempo a meditar en la santa ley de Dios. No se consagraron a buscar un entendimiento más claro de esos requerimientos y humillar sus corazones. Si lo hubieran hecho, hubieran sido escudados. Aquí hay una lección para el pueblo profeso de Dios en este tiempo. Estamos en el mismo tiempo, prácticamente, con mucha gente que no dedica tiempo a meditar en la santa ley de Dios. Imagínense, hermano Flores, que si todos los cristianos del mundo, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, dedicáramos tiempo, todos los presidentes, todos los gobiernos, toda la gente, dedicáramos tiempo a meditar en la santa ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué cambio habría!, ¿no? Así es, pastor, llegaríamos al conocimiento de la verdad de todas estas cosas y que el Señor está a las puertas. Exactamente. Entonces ese fue el problema de Israel, por el cual vinieron con esa idea insensata de haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, la idolatría, hermano, la idolatría que persiste hoy en el mundo es debido a no querer meditar en la santa ley de Dios. Parte de la indolencia, cuando uno es indolente, cuando tienes tiempo y ese tiempo lo ocupas para cosas que no debes, tarde que temprano nos estarán llevando a lo mismo. Ellos pudieran haber orado, pudieran haber, no sé, dedicado el tiempo para poner en las manos de Dios la ausencia de Moisés, pero tristemente el no tener relación con la palabra, el no tener relación con los requerimientos divinos, los hizo que actuaran de esta manera tan triste, donde quebrantan el pacto. ¿Sabe, pastor, que también ellos en algún momento dado ya, aunque ya el pecado ya los había tomado, empezaron entonces a hacer sus propios planes? No en un escrito está, pero en el razonamiento de ellos. Termina diciendo la nota: algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto. O sea, sugirieron que ya se fueran ellos para volver a Canaán. O sea, les daba lo mismo ir al cielo que ir al infierno. Tremendo. Les daba lo mismo ir al paraíso
donde todo es verdad, o volver a la esclavitud de Egipto? Dice, la masa del pueblo resolvió no esperar más a Moisés. Pero mire, me gustó ese punto que acaba de decir usted. Le daba lo mismo ir al cielo que ir al infierno. Porque mire usted, querían ir al cielo, o querían ir a Egipto, digamos, querían ir a Canaán, o querían ir a Egipto, pero de todas maneras, con su idolatría, con sus dioses. No está el mundo ahora igual, hermano, que quiere ir al cielo, pero no quiere dejar sus dioses, no quiere dejar sus ídolos. Ahí es a donde vamos a llegar, porque mire, enseguida luego Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, el que debería estar bien pegado a un escrito, dice Jehová, fue débil. Y le dijeron, haznos dioses. Y es bien interesante la respuesta de él. Déjeme la leo. ¿Qué hubiera dicho usted, pastor? Si a advenimiento le dice, pues haznos dioses. Y ahí miramos al hermano, al pastor enamorado haciendo un becerro. Porque esa gran multitud que tenemos o que hemos tenido en algunas ocasiones en nuestra iglesia, que a veces está llenísima, y que si no se va, si no se hace lo que ellos dicen, se va. Y Aarón les dijo, apartad, leo para ustedes de Éxodo 32, el versículo 2. Antes que lo lea, así hermanos, con esto que va a leer el hermano, vamos a dar respuesta a la pregunta número 2 de la lección, que dice, ¿cómo reveló Aarón su debilidad? ¿Qué hizo el pueblo? Y antes que la lea, yo quiero destacar que Aarón fue uno de los privilegiados de subir al monte, con sus hijos Nadab y Abiú y los 70 ancianos. Se quedaron en determinado lugar, vieron toda la gloria de Jehová que se manifestó, escucharon la palabra del Señor, fueron testigos cercanos del pacto, y uno de los testigos cercanos del pacto, vamos a ver lo que hace cuando el pueblo le dice, haznos dioses. Pero ahora yo le hago una pregunta a usted. Sinceramente, ¿usted piensa que Aarón había desconfiado o estaba en el mismo ámbito espiritual que ellos, o lo hizo por conveniencia hasta cierto punto? Porque en verdad todas esas solemnidades que miró y escuchó, no era para que él hubiera dicho, pues a lo mejor fue una mentira, sino que él estaba consciente. Pero la sierva del Señor dice que les pidió sus arcillos, sus aretes y sus alhajas. Dijo, como este pueblo es tan idólatra, va a decir, no, mejor no nos hagas ningún dios, nos quedamos con nuestras alhajitas, pero mire cómo es el diablo. Dijo, no, entréguenlas. Las entregaron. Y el pueblo dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y tráiganmelos. Pensó Aarón, aquí se acaba el problema. El problema es que siguió, pastor. Cuando un dirigente de iglesia sucumbe, va en caída, y en una caída catastrófica, que al final Dios se enojó tanto con Aarón que lo iba a destruir, si no es porque Moisés intercede por él. Vamos a leer hasta el 6. Sí. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. ¡Qué blasfemia, pastor! Pero miren, Aarón, ¿qué es lo que tiene que decir ahora? El testigo ocular, hermano, de la gloria, el que miró cuando el pacto, puede estar diciendo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Mire, pastor, esto nos lleva a reflexionar que muchos de nuestros pastores en el Israel moderno, por seguirle el juego al diablo a través de las multitudes, dice, bueno, sigamos por ahí. Tremendo. Dice, cuando nos deshacemos de un así dice Jehová, a esto nos ponemos, a esto nos exponemos. Dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y Aarón dijo, mañana será fiesta a Jehová. ¿Cuándo Aarón miró la figura de un becerro cuando Dios les presentaba su gloria? ¿En qué momento? O sea, mire, podemos ver la teología, la santidad con la paganidad fusionada y decirle, bueno,
aunque estamos en estas fiestas, pero esto es una fiesta a Jehová. Y tristemente en muchas de nuestras iglesias, así como Babilonia ha dado a beber del vino de todas sus fornicaciones, instituyendo las fiestas paganas, y no quiero mencionarlas, pero muchas de ellas ya fomentadas y disfrutadas en muchas de nuestras iglesias adventistas. Bueno, es una fiesta a Jehová. Hermano que me escuchas, donde quiera que estés, piensa en esto. Si no es por los 40 días de Moisés, que después tuvo que estar suplicando para Dios, Aarón también hubiera sido destruido. Dicen el 6. Y al día siguiente madrugaron. Nunca llegan a la iglesia, pastor. Nunca llegan tarde, no van a la iglesia, no llevan la Biblia, no estudian. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó entonces el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué aburrido estaba antes, pastor. Ahora sí estuvo bueno. ¿A dónde nos puede llevar el pecado, pastor? ¿A dónde podemos caer? Mire, esa gente, muchos israelitas, dice la sierva del Señor, que fueron influenciados por sus amigos, por sus vecinos que tenían en Egipto, y que en algún momento dado le dieron el mensaje, le dijeron, mira, estas son las plagas, y mira, esto va a pasar así, y dice, ok, y si quieren salir con nosotros, pues vengan, y se los llevaron. No, hermano, amigo que me escuchas, no hay amigo que se diga un verdadero amigo si te lleva a la destrucción. ¿Qué no dijo el Señor Jesús? El que no dejare padre, madre, esposa, hijo o hija por mí, no es digno de mí. Y a esa gente así la llevó, esa gente mixta. Se levantó a regocijarse, a beber y a comer. ¿Por qué? Dijo, mi Señor se tarda en venir. Bueno, mis hermanos, hay mucho para aquí ampliar el punto, pero no cabe duda de que fue todo un sincretismo religioso lo que se desató ese día y promovido por Aarón, el principal dirigente de la iglesia, del pueblo de Dios. Y creo que si abrimos un poco los ojos, esto se está repitiendo, como decía nuestro hermano, en este tiempo, en los días cuando llega la Navidad, en los días cuando llegan todas las fiestas paganas que celebra el mundo. Vemos nosotros que ese sincretismo religioso se manifiesta aún en el Israel moderno y promovido por los Aarones de hoy, que no son otros que los ministros, los pastores. Y es triste cómo el pueblo se regocija en eso. El pueblo pues madruga a comprar el arbolito para ponerlo en la iglesia. El pueblo se involucra en las festividades de San Valentín, fiesta pagana, y de todas las otras, ¿verdad? Como ya mencioné, la de la Navidad y las otras que existen. Y lamentable que el pueblo pues madrugue, como dice, se apunte pronto para esas cosas, sean los primeros en participar, y que los Aarones de ahora digan, está bien, esto está correcto, esto está aprobado por Dios, y hagámoslo hasta en el sábado, y metámoslo en el templo y adoremos a Dios y que tengamos ese asunto ahí. Qué triste. La verdad, aquí nosotros miramos como por no meditar, por no estudiar, por no dedicar tiempo a la reflexión de lo que es la santidad emanada de la santa ley de Dios, de lo que realmente significan esos principios allí, cómo vienen ideas que caen en esto del sincretismo religioso, que caen en esto de prácticamente volver a la idolatría. Así notamos que el quebrantamiento del pacto fue liderado por uno de los principales testigos de ese pacto cuando fue establecido allí en el monte Sinaí, como lo fue Aarón. ¿Qué dice el don profético, hermano, acerca de cómo algunos pocos
pues, porque siempre hay un remanente, siempre hay gente que protesta, siempre hay gente que dice eso no está bien, pero ¿qué dice el don profético acerca de si ese día hubo ese tipo de gente también, esa poquita? Sí, en Patriarcas y Profetas, en la página 327, dice, unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron finalmente la vida. Wow. Pastor, el pueblo profeso de Dios matando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque declaran el pecado que hay en ellos. Se ponen del lado de la verdad. Sí, y mire Aarón mismo también. Dice, Aarón temió por su propia seguridad y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Tremendo. Hermano, cada quien, y alguien dijo, cada quien tiene su precio. A veces nuestros ministros, nuestros ancianos de diferentes iglesias, por no perder aquel control, por no perder aquellos beneficios, ceden y ceden. Sin embargo, pastor, un día el Señor les va a pedir cuentas de esas almas que descarriaron. ¿Sabe, hermano, que hoy en día no se está perdiendo la vida por protestar, por denunciar, pero se está perdiendo los cargos en la iglesia, los privilegios? Una hermanita me comentaba de que el año pasado prepararon con su esposo un tema para presentarlo en la iglesia acerca del paganismo que hay en la celebración de la Navidad. ¿Y qué sucedió después que hicieron eso? Les dieron la oportunidad que lo hicieran, pero después de eso, pues los tildaron de extremistas y ya prácticamente los fueron marginando, y por ahí fueron perdiendo pues privilegios en la iglesia, al punto de que no más les dieron el púlpito, no más les dieron cargos, y esto es como una réplica de lo que sucedió en esta ocasión con aquellos pocos que osaron y denunciaron que aquello era una idolatría. Así ahora vemos que se repite la historia y siempre va a ser así. Ponerse del lado de la verdad tiene su costo, y hermanos, pero Dios eso es lo que quiere. Personas leales a la verdad, personas que se pongan del lado de lo que es correcto y que declaren como apostasía lo que es apostasía, como idolatría lo que es idolatría, y que no participen y que tampoco se queden calladitos solamente para no verse mal. No, mis hermanos, hay que ponerse como los levitas aquel día, del lado de lo que es correcto. Aquí nosotros miramos que hubieron algunos que fueron maltratados, fueron atacados y hasta perdieron la vida. Qué triste. Así se procede con el remanente algunas veces, cuando éste solo quiere hacer lo recto delante de Dios. ¿Qué advertencia, dice aquí la lección, contiene esta experiencia para nosotros? Sí, pastor. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 7, dice así: no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Dice el 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. Y así va diciendo de lo que nos puede suceder, pastor. 23,000 murieron ese día. Así es. Tremendo. Pero interesante que dice que se levantaron a comer, a beber y a jugar. Mire, déjeme hago un poquito algo de ese juego, porque pudiera pensarse, pues un juego es algo divertido. Exacto. Es como... Se pusieron a jugar el amigo secreto. No, como mire, dice en la Navidad algunos. Mire, dice el comentario, dice: este fue un desenfreno sensual. Uh-huh. Las fiestas religiosas paganas terminaban en las orgías más relajadas, según Números 25 del 1 al 9 y 1 Corintios 10, 7, 8. Este episodio ilustra la lucha constante que hay en la naturaleza humana entre la carne y el espíritu. Desde el momento en que los israelitas salieron de Egipto, habían estado viviendo una vida espiritual dependiendo del Dios invisible, reposando bajo su protección.
Pero a la larga, cuando no experimentaron la influencia del ejemplo y la dirección de Moisés, prevaleció el mal. Se volvieron a la idolatría y con ella al libertinaje, tan íntimamente ligado al culto pagano. El placer sensual pasaba por religión. ¿Qué dije? El placer sensual pasaba por religión. Tremendo. Una religión tal tiene el mismo atractivo hoy para las multitudes como lo tenía en los días de Israel. Todavía existen dirigentes dóciles que se dobleguen ante los deseos de los que no están consagrados a Dios. Dirigentes que llevan a sus seguidores al pecado y a la muerte. Patriarcas y Profetas, página 327. Esa clase de jueguito era el que estaban haciendo. Tremendo. O sea, juegos sensuales, juegos que terminaron en fornicación, terminaron en una depravación sexual. Así el apóstol Pablo dice, ustedes no sean así, ustedes no sean idólatras como ellos, ustedes, dice, no hagan de la misma manera, no caigan en lo mismo que ellos hicieron de tentar a Dios, porque 23,000 pagaron con su propia vida aquel acto temerario de tentar a Dios. Esta es una advertencia para que nosotros, mis hermanos, seamos muy cuidadosos y no caigamos en sincretismos. A veces creemos que todo en el nombre de Dios se vale. No, mis hermanos. A veces creemos de que pues nosotros lo vamos a hacer diferente a como lo hace el mundo. No, mis hermanos, son puras excusas. Allí va de por medio ese deseo idólatra que todavía está albergado en nosotros. Nosotros vamos a celebrar el Día de la Amistad, no vamos a celebrar el Día de San Valentín. Dejémonos de esas excusas, hermanos. Ahí vamos celebrando igual que el mundo. Nosotros vamos a celebrar la Navidad, pero de una manera diferente. La vamos a ocupar para evangelizar. Hermanos, eso es todavía dándole gusto a un deseo idólatra que hemos mantenido. No, nosotros vamos a celebrar la Semana Santa, pero la vamos a celebrar de una manera evangelística. Vamos a hacer una semana de oración o una campaña. Vamos a presentar a Jesús en ese tiempo. ¿Por qué no lo puedes presentar en otro día que tiene que ser en esa época? Cuando también es una fiesta pagana. Y así sucesivamente. Algunas veces nosotros vamos, hermanos, cayendo en ese sincretismo. Advertencia para los pastores, advertencia para los miembros, lo que ocurrió aquel día. El día que se quebrantó el pacto, con Aarón cayendo lamentablemente en esa transgresión y el pueblo mismo. Dice el Espíritu de Profecía que el pecado de Aarón se sigue repitiendo, ¿no es cierto? ¿Qué le parece si lee la nota que sigue para terminar? Sí, pastor, dice, repetimos el pecado de Aarón pacificando. El pecado pacificando, o sea, que no haya problemas, que lo que quiera la iglesia dáselo. Cuando la vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es. Aun cuando nos coloque en una posición desagradable, porque nuestros motivos pueden ser mal comprendidos. No debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano, a ninguna alma con quien nos relacionamos. Este descuido de mantenerse firmemente de parte de la verdad fue el pecado de Aarón. Mire, pastor, aquí lo que nos está diciendo es que por no incomodar a la hermana, déjala. Sí. Que el hermano esto, déjalo. Dice, ese fue el pecado pacificador de Aarón. ¿Y hasta dónde llevó a esa multitud? Aarón. ¿A dónde? A la misma destrucción. Es triste y feo decirlo. Porque mire lo que dice. Si él hubiese hablado claramente la verdad, nunca se hubiera hecho ese becerro de oro. Imaginemos. Si él se hubiera mantenido firme de la verdad, ese becerro nunca se hubiera hecho. ¿A qué nos lleva a pensar esto, mis hermanos? ¿Cuántos pastores pacificadores hay en tu iglesia? Ten cuidado, porque igual como Aarón, por medio del enemigo, por medio del diablo, toda esa gente se perdió por el pecado pacificador de Aarón. Se perdieron. Hay quienes que dicen, yo prefiero equivocarme del lado de la misericordia que del lado de la justicia. Y por eso es que preferí mejor no decirle ciertas cosas, o preferí mejor dejar pasar eso,
porque prefiero equivocarme del lado de la misericordia que del lado de la justicia. Esa es una actitud arónica en este tiempo. Sí, pastor, mire, yo me recuerdo ahora mismo, viene el pensamiento, una frase de uno de los grandes reformadores, se me olvida el nombre, dice, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Exacto. Dijera Pablo, ¿me he hecho vuestro enemigo por decirte la verdad? Bueno, que el Señor sea el que juzgue entre ellos y nosotros. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, para que seamos personas perspicaces en nuestra manera de ver las cosas, de discernirlas, pero hay que pedirle a Dios ese discernimiento. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay que rendirle nuestro corazón al Señor para que nos saque completamente todo deseo idólatra, toda idolatría acariciada que traigamos, para que nosotros no caigamos en ese error ni la propaguemos. Pastores, adventistas o hermanos adventistas, díganle a sus pastores, no sean arones dóciles ustedes, pónganse firmes y digan de una vez lo que es correcto delante de Dios y lo que no es, y no nos anden sobando la espalda a cambio de tener allí el diezmo todo el tiempo y manteniéndonos en el engaño. Díganselos, hermanos, porque de lo contrario se van a perder juntamente con ellos. Y esto también lo digo para los hermanos de la Iglesia de Advenimiento y para mí mismo. Pongámonos claros con el Señor, entendamos bien en qué consiste el pacto, respetemos ese pacto de gracia que Dios ha hecho, que también tiene como elemento la obediencia a la santa ley de Dios. Hermanos de la Iglesia de Advenimiento, pongámonos nosotros también bien firmes y claros con el Señor. No entremos en esas docilidades cuando se trata de los principios. Pongámonos bien rectos con Dios. Yo sé que muchos hermanos se nos van a ir, como ya otros se fueron. Pero hermanos, la norma de Dios no la podemos rebajar. Tenemos que ponerla en su lugar. Dios no es un Dios elástico, donde yo lo acomodo a como me convenga. Lamentablemente, el pueblo aquel día pidió, exigió, Aarón se acomodó y los resultados, 23,000 muertos. Dios nos ayude y que este día aprendamos a apreciar el pacto de Dios y a respetar dicho pacto por medio de la sangre de Cristo. Oramos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora llegamos al día donde el título de la lección para la semana ha sido bien expuesto, como es el pacto quebrantado. Ah, Padre, qué lamentable que el quebrantamiento del pacto fue liderado por uno de los testigos oculares que estuvo allí cuando fue pronunciado, cuando fue establecido, cuando fue ratificado allí en ese monte. Ah, Señor, no sabemos cuántos de los 70 ancianos también cayeron en esto, pero Aarón se destaca, Padre, como el que lideró. Ah, pero también, Padre, como el pueblo mismo, en vez de haber dedicado el tiempo a estudiar la santa ley de Dios, a meditar en sus principios, en sus enseñanzas, como el pueblo, Padre, dio lugar a que Satanás pusiera esa idea de pedir dioses para que les guiara. Ah, Padre, y todavía hacer ese culto que dijeron que era para Jehová, mezclado con la idolatría, ese sincretismo, Señor. Pero, Padre, cuando vemos que esta misma historia se está repitiendo en este tiempo, y cuando vemos, Señor, que mi hermano José Flores y este servidor, como líderes del pueblo, podemos también caer, Padre, y pudimos tal vez haber caído en algunas ocasiones en la actitud débil de Aarón. Y cuando vemos, Padre, que el pueblo de ahora también no quiere dejar la idolatría y quiere seguir a través de la celebración de fiestas y a través de muchas cosas que se hagan, Padre, en la iglesia. Cuando vemos esto, Señor, vemos que necesitamos una conversión, necesitamos una transformación, necesitamos de verdad, Señor, ser cambiados en nuestros deseos. Te rogamos, por favor, que no caigamos más, Señor, en nuestros deseos idólatras que puedan haber. Te rogamos en el nombre de Cristo que saques del corazón toda raíz de idolatría, todo deseo idólatra que pueda haber. Te pedimos, Señor, que no haya en nosotros ninguna actitud de querer participar en la idolatría. Señor, ayúdanos a ser leales, a mantenernos del lado de la verdad,
a llamar al pecado por su nombre, Señor, y solamente destacar al Dios Todopoderoso y Santo que eres tú, y vivir en santidad como tú quieres que seamos santos porque tú eres santo. Señor, te rogamos que esta lección, donde nos presente el quebrantamiento del pacto, nos sirva de advertencia y que revisemos y que, Padre, no caigamos más nosotros en violar tu santo pacto. Gracias te damos por la advertencia, gracias te damos por amonestarnos, te pedimos tu ayuda para que podamos agradarte en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.